uniéndose, ¿verdad? Este conocimiento va unido a todo este convertirnos en ese justamente Tlacatecolotl, ¿no? Que el Tlacatecolotl no es más que la persona que tiene el conocimiento de varios, ahora sí, de varias cosas. Antes de que se me olvide, algunos ya tienen su collarcito del nahual, del tecuani. Para ello tendremos que ustedes tendrán que contar 40, 40 puntitos, porque lo vamos a trabajar mañana, 40, si queremos llamarle 40 bolititas, ¿no? Es un tipo de rosario. Las cuentitas son de palma, son pintados, son de palma, que justamente para el trabajo que vamos a hacer el día de mañana, el trabajo nahuálico, cada uno, cada bolita, en algunas culturas le llaman mantras, en algunas culturas le llaman rezo, en religiones se les llaman rezos intencionados. Entonces, por cada puntito vamos a mencionar el tonali, por ejemplo, nomatka, nehuatl, nehuatl, ni nahualtlecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, ken, xolopistli, ¿no? Quien teopisqui xolopistli, zipactli, tonacatecutli. Y pongo otro, nehuatl, nomatka, ni nahualtlecutli, tlamacasqui, teopixqui, ken teopixqui xolopistli. Y así. ¿Para qué nos va a servir esto durante este trabajo que vamos a hacer? Va a ser un trabajo en este caso, vamos a hacer un trabajo de sanación, pero no a otra persona, a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces la herramienta es esta. Tal vez algunos, como siempre ha sucedido, ¿verdad? Que no todos tenemos. ¿Y qué pasa si no lo tengo? Nada, no pasa nada. Pues no tendrán su herramienta para trabajar. Entonces es necesario que ustedes busquen un collarcito que tenga 40 bolitas como este, ¿no? 40 bolititas, 40 cuentitas. Y si es más, bueno, es más, pues recuerden que son 20 tonalti, o sea, 20 días. 20 días del día y 20 días de la noche. Entonces, ¿qué voy a hacer en el día? Voy a hacerlo, así voy a ir avanzando. Además, que esto, al tenerlo, estamos recordándonos en ese momento, en el vivir, en concentrarnos, en enfocarnos a a este. ¿Quién es? Es un tecuani. Tecuani en la lengua náhuatl no se refiere tan solo no se refiere al que decimos, es el tigre, el tecuani es el tigre. No, no es el tigre, es el que devora. ¿Y por qué lo tenemos que empoderar con ese collarcito? ¿No? Porque es una herramienta para enfocar nuestro pensamiento, nuestro objetivo. ¿Para qué? Yo les decía hace ratito, es una herramienta de sanación. Bueno, sí es una herramienta de sanación, porque iniciaremos por sanarnos a nosotros. Cuando yo esté platicando, nomática, nehuatl, ni nahualtlecutli, ni tlamacasqui, tlacateculotl, quenteopixqui, xolopix, zipactli, tonacatecutli, tonacasihuatl. Voy a estarme recordando qué he hecho con el trabajo creador de la energía masculina y la energía femenina, cómo he trabajado como zipactli. De ahí vamos con la segunda bolita,
Yehyecatl. Y nuevamente repito, Nehuatl Nitlamakaski, Nehuatl Nitlamakaski. No, perdón, es Nomatka, Nehuatl, Ninahuatltecutli, Nitlamakaski, Tlacatecolotl, Quenteopixqui, Xolopextli. Yehyecatl, Yehyecatl, Quetzalcóatl. Y así voy avanzando. Digo mi plegaria y voy avanzando. Digo mi plegaria y voy avanzando. Lo único que va cambiando es el tonal y su regente. Para ello tenemos que aprendernos los regentes y los tonal y tener nuestro collarcito. ¿Sí? Ahora, ¿esto para qué es? Bueno, ¿por qué yo les aviso todo esto? Bueno, porque precisamente, eh, sí, hermanito. Bueno, sí, los 20 tonales y sus regentes. Lo vamos a hacer en la mañana y en la noche. Por eso son 40. ¿Y por qué son 40 bolitas? Que con los 20, no. Porque una cosa es en el día, otra cosa es en la noche. Estos collarcitos los vamos a trabajar. Los vamos a ver en la clase del día de mañana. Recuerden que el día de mañana vamos a avanzar con el círculo de abuelos Tlacatecolotl. Por lo tanto, vayan consiguiendo su collarcito. El collarcito nos va a servir. A lo mejor tiene más cuentas. Bueno, quítenle los demás cuentas, pónganle nada más los de 20. ¿Sí? Y si no lo tengo, bueno, consígalo el collar que usted tenga. Lo puede hacer de maicitos, claro. Ahí está nuestra creatividad. Lo voy a hacer estas bolitas, lo puedo hacer estas bolititas de frijol, de garbanzo, de piedritas. Sí, hazlo, pero hazlo, tenlo. Cuando tú empieces a trabajar, empieza. No utilices el rosario de la religión católica, eso sí, no va a funcionar. Sí, ahí tiene otras reglas para poderlo trabajar. ¿Sale? Entonces, eh, durante este trabajo lo vamos a hacer de manera cotidiana. ¿A qué me refiero de manera cotidiana? Me refiero a que este trabajo lo vamos a ir vibrando, ¿sí? ¿Y cuál es la intención? La intención es que todo nuestro cuerpo esté activo, esté empoderado, porque recuerde que todos los tonales en nuestro cuerpo tenemos todos los tonales, ¿sí? Y otra de las finalidades y otro de los objetivos de hacer esto es que en el ensueño vamos a encontrar, en el ensueño vamos a encontrar que uno de los tonales se nos va a presentar, va a hablarnos y con él vamos a empezar a trabajar los tonalti, ¿eh? Por eso yo estoy viendo, ¿se acuerdan? Que los martes leemos el tonali, ¿sí? Por eso quiero adelantar esta clase, hermanitos, el día de mañana, después de que yo cumpla con mis responsabilidades de poner la ofrenda, me pongo a trabajar con ustedes. Vamos a irlo haciendo. ¿Por qué? Por eso los tonales, recuerden, el último que vimos, ¿cuál fue? El de Acatl. ¿Se acuerdan de Acatl? Y el de Acatl tiene un ejercicio, ¿se acuerdan? ¿No? Que les expliqué el ejercicio de empoderar esta parte. Entonces, vamos a empezar a trabajar. ¿Y por cuánto tiempo, maestro, lo vamos a hacer? Durante 4 años. 4 años. Vamos a ir repitiendo y nos lo tenemos que memorizar. ¿Por qué? Porque la plegaria es
la llave para abrir el portal de Zipactli, de Yeyecat, de Cali, de Huespalín, de Coat, de Miquisli, de Mazat, de Tochli, de Ad, de Itzcuintli, de Osomatli, de Malinali, de Acat, de Ocelot, de Cuautli, de Coscacuautli, de Olin, de Tecpat, de Quiahuitli, de Xochitl. Es la llave, es la clave para entrar a ese templo, a ese portal, ¿sí? Entonces, es necesario ir consiguiendo nuestro collarcito, sí. Por ahora háganlo ustedes ahí de maicitos, un collarcito, pero téngalo para irlo contando. Esto nos va a servir para nuestro empoderamiento. Y durante esta sesión que vamos a tener con nosotros mismos, prendemos nuestro poposhkomit, le agregamos tabaco. El tabaco que sirve para incienso para los abuelos que ya están en Mictlampa. Y justamente porque en estos días estamos en esa festividad con los abuelos, ¿no? Póngale copal. El copal se les hace irresistible las energías. Eso hace que vengan a nosotros. Copal. Después de hacer esta plegaria, nos ahumamos con pericón, nos limpiamos con pericón. Y por último, en el poposhkomit le agregamos 7 pizcas de azúcar para endulzar para armonizar nuestra energía. Como vamos a abrir portales, va a ser necesario que nosotros pues limpiemos nuestra energía, ¿verdad? ¿Sí, hermanitos? Entonces, por favor, el día de mañana vayan preparándose con ese material y de una u otra forma estar listos para trabajar. ¿Eh? Me es muy grato, hermanitos, termino esto y ahí iniciamos la clase. Me es muy grato para mí ver, escuchar, leer, que varios de los hermanitos me dicen, oiga, yo lo hice el ejercicio, pero ¿qué cree que con la respiración me empezó a doler la cabeza, me empecé a marear? Sí, sí. ¿Por qué? Porque justamente estás removiendo mucha energía en ti, que lo has mantenido ahí durmiendo tu energía, lo has mantenido ahí esperando que puedas activarlo. La energía siempre va a estar ahí. Solo nos queda a nosotros activarlo. ¿Sí? Bueno, hermanitos. Que ya mañana en la mañana ya les envío la fotografía de cómo lo vamos a hacer, inclusive pues irlo haciendo, grabar un video, tardaría como 1 hora, pero esperemos poder explicarles con todo esto, ¿verdad? Con toda esta información. Pero bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy de Nemontemi, ¿no? ¿Qué son los Nemontemi? Vamos a trabajar con los Nemontemi el día de hoy. Pero para ello necesitamos nosotros, saber nosotros qué son los Nemontemi. ¿A dónde nos encontramos estos Nemontemi? ¿De dónde vienen estos Nemontemi? ¿Y qué quiere decir Nemontemi? ¿No? Ya vimos que son 18 veintenas. ¿Vale? De estos 18 veintenas, si multiplicamos 18 por 20, ¿cuánto sería la cantidad? 360. Pero esta cuenta solar, año solar, o sea, esta cuenta es el recorrido del año que nosotros pudiéramos medir, el recorrido del Sol. Son 265. Y bueno, ¿por qué nada más son 360? Bueno, los otros 5 días son los que complementan, es lo que quiere decir Nemontemi, ¿sí? De ahí surgen los Nemontemi. Son los últimos 5 días, 5 tonalti del, la cuenta del tiempo solar.
Ajá. Por eso, ya cumpliendo eso, son 265 tonalting, o sea, días, más 6 horas. ¿Sí? Por ahí les encargo, hermanitos, sus micrófonos para que no hagamos interferencia, por favor. Ajá. El tonal de guinda. Bueno, el tonal de guinda, no, bueno, estos son, hagan de cuenta, son, así lo colorearon, pero ustedes los pueden colorear de, de un solo color, ¿no? Un solo color las bolitas, no pasa nada. ¿Ah? Inclusive si tienen los cuatro colores de los maíces, de los maicitos, pueden ir combinando los cuatro colorcitos, que también va a depender de su creatividad de usted, o de ustedes, o de los frijolitos, no sé, pero debe ser 40. ¿Sí? Que en su momento, si ustedes quieren, pues se los llevo yo a México o cuando vengan a Guerrero ahora que el 21 de diciembre, pues yo se los consigo y les, por ahí les doy el costo que a mí me cobren porque yo no los elabora un abuelito que se encarga también de esto y se los consigo con él, ¿no? O alguna otra figurita, dicen ustedes, no, yo quiero un coyotito. Yo quiero un tecolotito, yo quiero un coas, ¿no? Pues se puede. Ahora, ¿lo podemos sustituir por uno de obsidiana? Sí, nomás que tenga las cuentitas, ¿sí? Esto es con la única intención de que podamos irlo, ¿no? Intencionando como el mantra que decimos, voy contando, cuento, 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 ¿no? Bueno, ahora bien, miren, son 18 veintenas. El primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 veintenas. Los Nemontemi, aquí están. Son 5 días, ¿no? Estos son los Nemontemi, Macuili, Tonali, que sumando nos da 365 días y 6 horas. ¿Eh? Bueno, Nemontemi se representa de esta manera. Aquí miren, ustedes lo pueden ver. Son 4 días más un día, nos aparece que es mucho más grande. Nos aparece mucho más grande porque le agregan otras 6 horas. ¿Sí? Entonces, todo esto, en ese momento, en ese fin de año, antes de finalizar el año, vamos a agregarle los 5 días. Y claro, en esos 5 días, algunos nacen en esos días, ¿sí? En esos días se reúne el calpuli, se reúne la familia, se reúnen los hermanitos para poder hacer como una evaluación, pero más que evaluación es reflexionar, repensar qué hice en en este año, por ejemplo, casa, ¿sí? Y para eso, todo esto es trabajar como el náhuatl, que vemos aquí es el del náhuatl. Y bueno, aquí les pongo un poquito de texto, sí, el significado de lo que es Nemontemi. Nemontemi, lo separé. Lo que completa lo vivido del 07 al 11 de marzo. Al 11 de marzo. Son el periodo más importante para entender las particularidades del sistema calendárico mexicano. Consta de 5 días y un cuarto, representados solamente por 5 glifos. El último de ellos es el que continúe el cuarto de día más. Para algunos pueblos indígenas de la actualidad son los días especiales en los que nacen las personas más inteligentes, más sensibles
e intuitivas. Los que nacen en Nemontemi. Yo tengo una alumna que nació en Nemontemi. Mi alumnita Guadalupe, la que declama, la que hace poesía. Es muy inteligente. Tiene un don. El don es el de apasionarse por lo que hace. ¿Sí? Entonces, los que nacen en día Nemontemi no son personas con una maldición, como nos lo presentan algunos cronistas europeos, ¿no? No, los que nacen en Nemontemi son personas malvadas, son personas déspotas. No, no es así, no es así. Aún aunque no hayas nacido en un día Nemontemi, si tu decisión es trabajar con tu lado que no es favorable, aunque no seas Nemontemi, lo puedes lograr. Es una decisión. En otras partes del mundo indígena de nuestro país, en que hace la necesidad de justicia y hace a nuestros pueblos estar en defensa de sus derechos, dicen que en estos días nacen los hombres y mujeres más valientes. Afortunadamente, en las fuentes históricas, desde la perspectiva de los cronistas europeos, su importancia pasó desapercibido, pues a través de la información histórica registrada en el siglo XVI, resultan los días, oigan, lo que dicen los europeos, dicen, los días aciagos, nefastos, vamos, sin signos de números propios. Esto hizo que su utilidad quedara oculta para los profanos, ¿no? Esta cuenta del tiempo se mantuvo mucho tiempo oculto, la mayoría de la información. Para los que han estudiado sobre temazcales, el temazcal se prohibió en la época en que ellos empezaron a invadir, ¿no? Porque creían que era algo malo. Del nombre no hay una traducción lógica. Las fuentes, los informantes de Sagún lo derivan de Nen, lobano, y Temi, término de lobano, traducción aparente que no está de acuerdo con la función en el mundo indígena de estos 5 días. Según Fray Diego de Durán, son días aciados y días sin provecho, lo mismo que nos dice Sahagún de sus diferentes obras. El doctor Alfonso Caso en los calendarios prehispánicos menciona los glifos para los Nemontemi. En el calendario de Bobán son los mismos glifos que conocemos para algunos de los días. Esto sugiere que tiene una secuencia especial. Si sumamos los Nemontemi de 52 años, resulta el total de 260 días complementarios, formando así un ciclo ritual del Tonalpoali, idéntico a cualquier ciclo completo de 260 días que tenemos de cualquier año. 5 por 52, 260. Y este es lo que cuestionan muchos los que trabajan la cuenta continua. Dicen, ay, ¿dónde van a dejar los 5 días? Cuando cumplimos nosotros 52 años, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando cumplimos 52 años? Hermanitos, cuando cumplimos 52 años, llega nuevamente en ese mismo tonali nuestro numeral y nuestro tonal en 52 años. Es una Reiniciamos la cuenta cuenta. hermosísima. En este precisamente, los 52 años, por ejemplo, su servidor, cuando cumpla sus 52 años va a ser C o Celo. Justo en mi día de nacimiento, el 30 de diciembre,
va a ser CO celo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se distorsiona, se lleva bien la cuenta. Inclusive, hermanitos, inclusive, esto también hay que tenerlo presente. Cuando nosotros cumplimos años, decimos cumplimos años, no es tonalversario, decimos cumplimos años, ese día tiene que ser el tonal en que nacieron. En mi caso, todos los 30 de diciembre, sin importar si es año Tochli, Acat, Tecpat, Cali o Celor. Su numeral cambia, sí, ese cambia, pero tonali, la energía, sigue siendo Celor. He ahí la energía. Quizá el numeral no es el mismo, pero los Celor es el mismo. ¿Por qué yo les cuento todo esto? Porque necesitamos saber de dónde vienen estos Nemontemi. También aclarando, por eso quise tomarlo con pincitas ahorita esto, porque si nosotros, sí vamos a utilizar los formatos Nemontemi, va. Híjole, pero ¿qué son Nemontemi? Sí, necesito que quede claro qué son los Nemontemi. Son 5 días. Sí. ¿Y estos 5 días a quién se le dedica? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para qué? No son días de asiego, no son días de flojera, no son días de holgazanear. Al contrario, hermanitos, los primeros 4 días, el rumbo de Tlahuiztlampa, segundo día, Mictlampa, tercer día, Cihuatlampa, cuarto día, Huiztlampa, oriente, norte, poniente y sur. Tenemos que ir a esos lugares de esos rumbos, donde tengamos nuestro lugarcito sagrado. Primero, no se les olvide agradecer por todo lo que nos dieron en todo el año y también por todo lo que no nos dieron, porque a veces lo que nos dan nos hace daño, ¿no? Y así los 4. Y entonces, ¿qué pasó con el quinto rumbo? Cada uno de nosotros. Lo vamos a dedicar cada uno de nosotros y de nuestro calpuli. Algunos lo celebran con un temazcalito. Recuerden que el temazcalito simboliza el renacimiento de cada uno de nosotros. Es la casa de la medicina. Ajá. Es la casa de la enseñanza, del aprendizaje. Me gustó mucho la conceptualización que nos compartía el abuelito Nawis y Pactli cuando nos decía en el temazcalito, dice, Temach, Cali, la casa que nos enseña. Y sí, nos enseña a pensar, a transformarnos. Nos enseña a desechar lo que no necesitamos. Hermanito Martínez, lo escuchamos. Sí, Temastiani. Wally, yo, Wally, hermanitos. La Es, Poyahualti, Nognitzi, la Poyahualti. La Poyahualti. quema. Por aquí nada más una duda y pregunta a la vez. Con el calendario gregoriano que manejamos, pues nuestro cumpleaños es a los 12 meses. Pero yo recuerdo que en una clase nos dijo usted, y tiene razón, nosotros duramos en el vientre de nuestra madre, nuestra gestación de 273 días, más o menos. Estamos hablando de 9 meses. Ujú. Entonces la pregunta sería, ¿por qué seguimos festejándonos el cumpleaños cada 12 meses y no cada 9 meses? Inclusive en el calendario que estamos viendo ahorita la cuenta del tiempo, pues lo seguimos haciendo. O yo estoy equivocado, o qué está pasando,
cómo lo vamos a traducir esa parte? Esa sería la pregunta, Sebastián, y gracias. Sí, hermanito. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón de cuestionarnos, de preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué festejamos decimos, mi cumpleaños? ¿A poco duraste en el vientre de tu mamá 12 meses? Es que hay muchas incongruencias, hermanito, dentro de desde el calendario gregoriano. Antes era el calendario juliano, que hizo todo un relajo, otra vez lo ajustaron. Después dice, no, ahora es el calendario gregoriano por el Papa Gregorio. Calendario juliano porque por el emperador Julio César, que empezó a ver cómo contar el tiempo y que no les cuadraba, que les sobraba días, que les hacía falta días, ¿no? Después dice el Papa Gregorio, no, hay que reorganizar, que todo tiene una historia. Regresando a su pregunta, hermanito, lo mejor sería nuestro tonalversario, porque de acuerdo a lo que nos dicen los abuelos, son 13 días que cuando nuestros papás nos conciben, cuando este espermatozoide con el óvulo hacen una fusión, en 13 días sucede esa magia. ¿Qué magia? Todos los genes, toda la genética, toda la energía, toda la cuestión ancestral se une, se hace esa fusión en una sola energía. Después de esos 13 años, perdón, 13 días, 13 tonaltín, pasan 260 tonaltín, 260 días, que empezamos ya a crecer, ya un entero, empezamos a crecer. Por eso decimos, gestación, ya transformarnos, ir creciendo justamente, transformándonos. Por eso es muy importante comprender eso, el tonalpowali, que después de este curso que estamos viendo, los tonaltes, ya nada más nos faltan 7 días. Terminando esos 7 días, empezamos con las trecenas. Son 20 trecenas tan hermosas, en el cual podemos trabajar para nuestra gestación. Y yo se los digo por experiencia. Dice, no es que yo me crea, yo sí me las sé todas. No, 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 de ninguna manera. Humildemente lo que yo he hecho es seguir esta cuenta. He, he experimentado de primera mano cómo mi vida va cambiando, ¿sí? Cómo mi vida va transformándose. Ah, veo mi tonal Powali, qué bonita imagen. Me está diciendo que debo de hacer esto o lo otro, de acuerdo a mis objetivos, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros objetivos muy particulares y personales. Por eso decimos nosotros, cada 260 días estamos gestando, transformándonos en un constante cambio. ¿Y quién nos puede ayudar? Xolotl. ¿Y quién nos puede ayudar? Xipetotec. ¿Y quién nos puede ayudar? Tezcatlipoca. Hermanitos o hermanito Martínez, que lo correcto sería tonalversario, no cumpleaños, tonalversario. ¿Sí? Pero bueno, estamos en eso, vamos asimilando, vamos comprendiéndolo y vamos a llegar a eso. Sí, hermanitos. Pero yo quiero sumar para seguir con la clase,
quiere sumar una cosa más. No nos quedemos con eso. No, yo recibí el curso con el de Machistiani, esto es mío. ¿Quieres aprender? No, esto es mío. Enseñémosle a los demás. Es nuestra responsabilidad, porque con ustedes estamos aprendiendo, digo estamos porque también estoy aprendiendo con ustedes a ser maestros, a ser temachtiane, enseñarle a las nuevas generaciones, ¿sí? No debemos de ser esa vaca, la vaca sagrada, es el que lo sabe todo. No, no, no. Los abuelos no nos enseñan eso. No, aquí yo lo sé. Tú acabas de integrarte al curso de Tonal Poli y también ya quieres ser como yo. No se puede. No, hermanitos, no hagamos eso. Jamás discriminemos a los demás porque también pueden aprender, porque pueden mejorar, pero sobre todo pueden compartir. Lo que te enseñé a ti, hermanito Martínez, no lo enseñes a nadie, solamente es tuyo, ¿eh? Me tienes que pedir permiso si vas a enseñarle a otro. No, no funciona así, hermanitos. No funciona. Es lo que yo quiero cambiar. En muchos círculos funciona así. Hay mucho egoísmo. Hay mucho todavía. Ego. Nuestro guajolote nos. Yo soy el capitán de la danza. Tú no puedes compartir nada. No. Aquí yo soy el que sé. Yo lo que les voy a compartir, les voy a ir dando conforme ustedes se lo vayan ganando. Ándale, ¿qué pasó? Hermanita Gris, ¿la escuchamos? Nitzin, Temastiani, Tlapayahualti, Noitniwa. Te Bien, mi aportación es un poquito a lo mejor para expresar mi opinión o mi pensamiento en el Tilistli acerca del planteamiento que hace nuestro hermanito en referencia a por qué él se festeja cada 12 años, cada año, perdón, cada año, Ujú. o por qué le dicen cumpleaños. Un poquito es si yo estoy mal en el concepto, alguien que me pueda apoyar, pero a lo largo del camino he aprendido eh, de diferentes compañeros y compañeras mm, en dos formas o tres de contar los días y llegado a la conclusión desde que estoy con el estudio basado en estas tablas de los Tonalti, en las enseñanzas del profesor Mesa. ¿Qué sucede al contar los días? Una cuenta larga y una cuenta corta. La cuenta corta corresponde a esa gestación de la cual hablábamos, que son eh, las trecenas, ¿sí? 20 trecenas. Y entonces nos da un resultado de 260 días, que es aproximado, junto con este Nemontemi, aproximado, cercano a la gestación, el tiempo de gestación. Sin embargo, contando la cuenta larga, haciendo el conteo con la cuenta larga, nos da un resultado de las veintenas. Son 18 veintenas y el resultado son 360 aproximadamente, más 5 días Nemontemi y un cuarto de día, más un cuarto de día, que son esas 6 horas que usted nos había eh, compartido ahorita en la lámina. Entonces, por eso, cuando se llega actualmente cuando vemos
y contamos con el calendario gregoriano, es un año bisiesto. Es lo que pues el sistema nos ha estado ocupando. Pero a la hora de encontrar la cuenta calendárica larga junto con la corta y las fases, inclusive en el Caupohuali, las fases lunares y las fases solares, todo se agrupa y da exactamente la cuenta, 365 días más un cuarto de día, porque también se conjunta en cada 4 años. Por eso, y encuentro la relación con los Tlalpili, que son cuatro, digamos, 4 fases o ay, perdí la palabra, pero bueno, son 4 tonales, aspectos, 4 características de los tlalpilis, que obviamente sería el Tochtli, el Acat, el Tecpat y el Cali, ¿verdad? Entonces, todo dentro de la cuenta de Copowali es exacto, Temastiani, todo es exacto. Y, y por eso estoy yo tan complacida, tan convencida con cada experiencia nueva y diferente acerca de este sistema de los días, de contar los días. Nos regresamos y como usted lo ha dicho, las experiencias a través ya sea de la cuenta larga, como lo vuelvo a repetir, que son 18 veintenas, o la cuenta corta, que son las trecenas, y son 20 trecenas, y entonces se integran, ¿sí? Ya sería redundante, pero espero eh, pues haberle aportado y sobre todo tener en consideración que cada uno de los días, junto un poquito con esa alegoría o con esa analogía, a llevar un tiempo de estilo europeo, gregoriano, de decir año, mes, día, semana. Bueno, es que lo que pertenece a nuestra cultura ancestral es mucho más preciso y es mucho más apegado a la tierra, a esa conexión de la tierra con la humanidad o la humanidad con la tierra, ¿verdad? Es cuanto Temastianitlazo Kamatemiek. Tlazocamati Nognitzi. En pocas palabras, dale a César lo que es de César y lo que es de Dios, dale a Dios. Correcto. Bueno, hermanitos, ¿no? Los Es un cuartos. poquito esto que a lo mejor en un principio nos puede resultar un poco confuso, pero poco a poquito, créame, cuando vamos avanzando, vamos aclarando todo esto. La práctica nos va a ir ayudando. Posiblemente ahorita estamos viendo la conceptualización, ¿no? ¿De dónde se obtienen los Nemontemi? ¿Por qué les decimos Nemontemi? ¿Y cómo han satanizado estos días Nemontemi que dicen no deberían de existir los Nemontemi porque distorsionan la cuenta del tiempo? No es así, hermanitos. Todo es exacto, ¿no? ¿Qué? Que es otra cosa, está la otra parte, que mi correlación es la mejor, lo de los demás no sirve. Suena un poco egoísta, pero si yo no lo he observado, si no lo he vivido, si no lo he estudiado, no puedo juzgar antes de, ¿no? Justamente ahí es donde nos enseña, dice, Shiyek Tlachia, Amo Shinawati Wan Shimoyekmachti. Observa, calla y aprende. No es una expresión, ah, algo que nos reprima, no. Lo que nos dice es, observa bien primero. Para aprender hay que observar. No juzgar antes, no juzgues, o sea, no juzgue, pero sobre todo no te juzgues.
y aprende por ti mismo en la experiencia, en el paso a paso, y después dices, no me sirve, esto otro sí me sirve, es tu elección, ¿sí? Bueno, hermanitos. Shiwit. Todo esto que acabamos de decir conforma un shiwit, un año, un atado de años. Cómo va avanzando hacia arriba en espiral. ¿Y dónde está? Está aquí, miren. A ver, estos son. Miren, es esta parte. Esta LED, que esta flechita es el avance del tiempo. Pero este avance del tiempo, el color azul es un atadito de veintenas que va avanzando el tiempo. Y la parte de arriba es como un tipo triángulo que es la fuerza de voluntad. Y estos iconos los tratamos de retomar aquí, miren, para que podamos trabajarlos, ¿verdad? Para que podamos trabajarlos en los amoshli. ¿Qué son los amoshli? En el tonalama. Este icono que ven ustedes aquí es para los años, ¿verdad? Kahli, Tecpatl, Acatl, Tochli. Son los 4 años, ¿sí? Son 4 años, son 4 centeos, los 4 sustentos, la sabiduría, el Petlanilistli, Tlacayopatilistli, ¿ah? Y Yolchicahualistli. Pero bueno, ahorita lo que podemos nosotros ver, que son 4 años, 4 nombres de años que se repiten cíclicamente. ¿Por qué les quise poner esto? Esto ya les compartí la presentación en PowerPoint. Este lo pueden utilizar, hermanitos, lo pueden utilizar para hacer un tonalamat utilizando a Mochli. Este es el año. Nada más le pueden cambiar el Cali. Vean, este es era de Acatl. Ya nomás le agrego aquí. Y ya, ahí está para poder presentarle que es un año Kahli, un año Toshli, un año Acatl y un año Tecpa. Y de esa manera, ¿sí? Bueno, pero lo que nos atañe, lo que nos interesa el día de hoy son los Nemontemi. Para los años Tochli, inicia el tonali a las 6:45 de la mañana. Justo. Ahorita estamos vibrando con el año Cali, ¿verdad? ¿A qué hora? A ver, les pregunto, ¿a qué hora celebraríamos nuestro nuevo ciclo, el Yankuik Shiwit? ¿A qué hora lo estaríamos festejando? Un nuevo ciclo. ¿A la medianoche? 12:45. 12:45. ¿Sí? ¿Sería así? Nuevo sería Omecali, ¿no? ¿Te imaginas? Ajá, hágate cuenta si ahorita estamos en el año Cali. 13 Cali. Ajá. Para este ciclo de 13 Cali, ¿a qué horas iniciaría el año Tochli? A las 12:45. No, a las 0:45. No, porque hay que No. aumentar 6 horas. 6, Hay que aumentar 6:45. Iniciaría el año nuevo, o sea, Yankuik Shiwit, el nuevo ciclo, a las 6:45 de la mañana del día, ¿verdad? 12. A partir de ese día, ya iniciamos un nuevo. ¿Por qué? Fíjense, lo que decíamos hace ratito, se le agrega otras 6 horas. Si nada más fuera exacto las 20 horas en este caso,
Para los años Cali, sí, el año Cali termina a las 12:45 de la medianoche. Ujú. Pero recuerden que se le agrega 6 horas, ¿no? Entonces, el año 13 casa terminaría a las 6:45 de la mañana. ¿De qué día? Del día 12. ¿Sí? Vamos a verlo, miren, aquí está, en esta parte. Para los años Toshli, los días Nemontemi es el día 7, ¿no? La 7, el día 7 de marzo es el primer día Nemontemi. ¿Y a qué hora inicia el día? A las 6:45 de la mañana. 5. 6:45 de la mañana. Terminaría el día Zipactli a las 6:45 de la mañana del día 8 de marzo. ¿Sí? Entonces, es esta parte donde nosotros no debemos de perder en cuenta la hora en que inicia cada uno de los días. Ujú. Vean, el día 7 de marzo a las 6:45 de la mañana inicia el Tonali Zipactli. Termina el Tonali Zipactli hasta el siguiente día, el día 8 de marzo a las 6:45 de la mañana. Termina el día Cocodrilo, día Zipactli. Inicia el día Yeyecatl, el día 8. El día 9 de marzo termina el Tonali Yeyecatl a las 6:45. A esa hora, a las 6:45 de la mañana del día 9, inicia Tonali Kahli y termina hasta el día 10 de marzo a las 6:45 de la mañana, termina el Tonali Kali. Después, ¿qué sigue? El Tonali Cuexpali. El día 10 de marzo inicia el Tonali Cuexpalin y termina el día 11. El día 11 de marzo termina el Tonali Cuexpalin. ¿Y qué Tonali inicia? El Tonali Coatl. El Tonali Coatl va a iniciar el día 11 de marzo a las 6:45 de la mañana y termina el día 12 de marzo, a las 6:45 de la mañana. ¿Y nada más ahí queda? No. Esos 6:45 de la mañana, agréguenle otras 6 horas. ¿A qué hora inicia el año Acar? Aquí vamos. Las 12:45. A las 12:45 los años Acar. ¿Sí me entienden? Si vamos un poquitito y vamos paso a pasito. Y aquí está, mire. Estos son los Nemontemi. Las veintenas están aquí, mire. Son las 18 veintenas. Son los Nemontemi que van a completando. Por eso aquí es muy importante que nosotros nos detengamos y digamos, órale, ¿a qué hora? Tenemos que tener presente a qué horas inicia. Entonces, el día 6 de marzo, a las 12:45 del mediodía, ¿qué tonalidad inicia? 6 de marzo. Zipactli. Zipactli. No, ¿Por qué? Miquistli. Porque es esta Porque cuenta. Zipactli y Yecatl ya los utilizamos para los años
Toshli. Toshli. Tochtli. Para los años Acat, los días Nemontemi, sus nombres van a ser Miquisli, Mazatl, Tochtli, Atl y Itzcuintli. Para los años Acat. Para los años Tecpatl, Ozomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli. Para los años Cajli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl, Xochitl. Y termina. Nuevamente los años Tochli, nuevamente Zipactli, Yeyecatl, Cali, y es todo un ciclo. ¿Sí me entienden? No son los mismos días. Qué mal. ¿Eh? Bueno, entonces tenemos que el año Acat siempre va a iniciar el día a las 12:45, ¿no? Tenemos que el día 6 de marzo a las 12 del mediodía, 12:45, inicia el Tonali Miquisli y termina el día 7 de marzo, termina el Tonali Miquisli e inicia el Tonali Mazatl. Tonali Mazatl termina al mediodía del día 8 de marzo. Tonali Mazatl. De ahí el 8 de marzo inicia el Tonali Tochli y termina el día 9 de marzo. El día 9 de marzo termina el Tonali Tochli. Pero a mediodía inicia el Tonali Atl. El 10 de marzo termina el Tonali Atl al mediodía, 12:45. El día 11 de marzo empieza el Tonali Itzcuintli. ¿Sí? Ese 10 de marzo al mediodía inicia el Tonali Itzcuintli y termina el día 11. Aquí está, miren, este termina el 11. O el 11 de marzo, el Tonali Itzcuintli termina a las 12:45. Pero como es el último día Itzcuintli, le agregamos otros 6 horas. Entonces, ¿a qué hora terminaría el año Acat? El día 11 de marzo. ¿A las 6? 18:45. A las A las 18:45. 18:45. Ajá. ¿Qué más? El día 11 de marzo, a las 18:45, a las 6:45 de la tarde, inicia el año Tecpatl. El año Cuchillo de Pedernal. ¿Sí? Entonces, y si se dieron cuenta, ahí están los 5 Tonalti. Vamos con el año Tecpatl. El año Tecpatl, el día 7 de marzo, inicia con el Tonali Ozomatli. Pero ojo, he aquí. Antes, el 6 de marzo a las 6:45 de la tarde. A las 6:45 de la tarde del día 6, inicia el Tonali Ozomatli. Y termina el Tonali Ozomatli el día mismo 7 de marzo a las 6:45 de la tarde. Ese día, 7 de marzo a las 6:45 de la tarde, inicia el Tonali Malinali. Ya llevamos 2. ¿Y a qué hora termina Malinali? Malinali termina el día 8 de marzo en la tarde a las 6:45.
a las 6:45 del día 8 de marzo, en la tardecita inicia el tonali Acatl. Y termina el día 9. El día 9 de marzo termina el tonali Acatl. En la tarde. En la tarde de ese 9 de marzo inicia el tonali, el día Ocelotl, el ocelote. Y termina el día 10, ¿no? 10 de marzo. Y el último, ese día 10 de marzo, inicia el tonali. El tonali Cuautli inicia el 10 de marzo en la tarde. Ya el día o tarde Cuautli, en la tarde, pero a las 6:45 de la tarde, aumentenle otros 6 horas. ¿A qué horas terminaría el año Tecpatl? ¿A la media? No A me la había- medianoche. A la medianoche, sí. ¿Cuál? Terminaría el 0:45. año Tecpatl el 12 de marzo. ¿Por qué 12 de marzo? Porque de acuerdo al calendario gregoriano, el día 11 de marzo termina a las 12 de la medianoche, a las 24 horas. Pero como esto termina hasta a las 12:45, dentro de esos 45 ya estamos en el día 12 de marzo. ¿Sí? Bueno, hermanita Norma, la escuchamos. Tlazocamati, Temachani. No entendí por qué empezamos el 6 de marzo. Ajá, porque es un día Tecpat, Ah, ¿terminamos el año anterior en 6? ¿no? No, ¿en 7? Ya ahí me perdí. Perdón. A ver, los Nemontemi. Sí, Nos dice que el día Nemontem de los de Tecpat, ¿a qué sí. hora empieza el día los de Tecpat? ¿Un día? Antes. Tecpat, ujú. Empezó antes, claro. Ah, Ajá. El día Tecpat, que es el día Osomahli, no sí, inicia el día 7, inicia el día 6 en la tarde, un día antes. y abarca parte del 7. Exacto. Tlazocamati, Temachani. ¿Sí, hermanita? Bueno, y entonces así, mire, como este año, ahorita lo que del TECPAT termina a las 6:45, bueno, pero recuerden que le vamos a sumar otras 6 horas. Por eso el año Kahli inicia casi a la medianoche, solo que por 45 minutos, ¿no? Y este inicia el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. El 11, este año que estamos ahorita este año 2025 y parte de 2026. El día 11 de marzo del año 2026 va a terminar el año 13 casa. El año 13 casa. Termina a las 12:45 de la medianoche. Año Scali, pero recuerden que le vamos a sumar estos 6 horas. El día 12 de marzo a las 6:45 de la mañana estaremos celebrando un nuevo ciclo, un nuevo atado de años de 52 años. Shuit Setochli. Shuit Setochli. Entonces, el día 11 de marzo
Ya debemos de estar todos reunidos para hacer la ceremonia de un nuevo ciclo. ¿Y dónde? Donde lo acordemos, donde acordemos reunirnos. Entonces, el día 12 de marzo a las 6:45 de la mañana debemos estar reunidos para trabajar. ¿Por qué el 11? El 11 como Calpulli nos vamos a reunir, vamos a decir qué hemos logrado. Este año es muy especial. Este año conformamos nuestro primer círculo de abuelos, Tlacatecolotl, ¿verdad? Tlacatecolotl. Que no todos, los 52 que conformamos el círculo de Tlacatecolotl participamos, no estamos aquí, fíjense ahorita, miren. Apenas estamos ahorita 17. No están todos. ¿Por qué? Tendrán sus motivos. ¿Sí? Pero cuando lleguemos a este nuevo año, vamos a hacer un replanteamiento. Hermanito, no te cuestionamos, pero díganos cuál es su objetivo y por qué estar en el círculo. Porque es de aprendizaje, hermano. Vamos a avanzar. Nosotros vamos a ser los abuelos que guiemos a los demás. ¿Sí? No con esto te cuestionamos. Si no participas, pues te vamos a excluir del grupo. No, solo te recordamos que al integrarte en el círculo, estás adquiriendo un compromiso. Realmente un compromiso de aprendizaje. Nadie te obligó. Tú lo decides. ¿Sí? Entonces, de esta manera encontramos los Tonali Nemontemi. Si se dan cuenta, todos los días Tonali Nemontemi vamos encontrándolo al final de cada año, al final de cada Shiwitl, ¿sí? Al final de cada Shiwitl, de cada año, llegamos a encontrar estos Nemontemi. Y estos Nemontemi nos van a servir justamente para entenderlo los que nacen en ese día Nemontemi. ¿Y por qué traté de explicar, traté de ir más despacio en esta parte del horario? Es que es necesario, si ustedes les dicen, a ver, yo, yo soy de tal año, ¿no? Y nací el 8 de marzo. 8 de marzo, inmediatamente viene a nuestra mente, es Nemontemi. Entre 6, 7, 8, 9, 10, 11 y hasta 12, dependiendo del año, es Nemontemi. Pero vamos a confirmarlo. ¿Sí? Hermanito Martínez, lo escuchamos. Sí, Demastiani, nada más a ver si comprendí esta parte de los Nemontemi. Quiere decir que el día 11 o el último del año es más largo físicamente, tiene más horas. Y lo comprendí entonces esa parte. Ok, entonces la otra interrogante, me imagino que luego más adelante vamos a hacer un ejercicio. Cuando vaya a sacar la novena, porque también tomamos en cuenta la hora en que nació, ahí esa es mi pregunta, porque ese día, pues ya no tiene las horas normales, tiene más horas. ¿Esa tablita está modificada o qué se va a utilizar? Yo creo que a lo mejor esa interrogante me va a hacer, ahora sí que va a salir cuando hagamos el ejercicio. Quiero entender yo esa parte. Es Gracias. correcto. No podemos ir corriendo sin dar los primeros pasos. El primer paso, hermanito, es entender la mecánica y la conceptualización de los Nemontemi. De dónde salen, por qué nos aparecen de esa manera. Y después de eso, lo que usted dice, ahora ya nos vamos con el formato. ¿Vamos a utilizar los mismos formatos? No, no vamos a utilizar los mismos formatos.
Miren, los formatos son estos. Formato A y B. Estos son los que vamos a utilizar. En este mismo formato encontramos el año, el numeral del año, encontramos la trecena, la novena, el señor del día. Lo que no encontramos, lo único que no encontramos, perdón, lo único que no encontramos en este formato es su veintena. Nada más. Todo lo demás lo tiene muy presente. ¿Sí? Ahora, que eso se merece toda una clase, ya empezar a practicar. Sí, miren, si se dan cuenta ustedes aquí, permítanme agrandarlo, a ver cómo le hago. Agrandarlo un poquito. Si ustedes se dan cuenta, déjenme quitar esto, voy a buscar el de PDF. Voy a buscar el de PDF, permíteme. Mm, ¿Cuál es? A ver, es este, no es. No, permíteme, debe estar por acá. En donde yo lo pueda, agrandar. Mm, ujú. Serían el ¿Qué de es lo- formato 1 y 2, ¿no? ¿Qué más tiene? Sí, hermanita, a ver, no lo encuentro yo. Déjeme ver, ahorita le voy a mostrar los formatitos. El que nos mandó en el WhatsApp, Temastiani. Ahí lo tiene más a la Ajá, mano. ya, de No, hecho creo que ya los imprimimos, ¿no? Ahorita, sí, hermanito, ahorita. Lo que quiero es mostrarle y poder agrandarlo para ubicar algunas cosas. Permítame, ya lo encontré. Entonces lo voy a agrandar un poquito para que... Ajá. Listo. No sé si ustedes ya ven mi pantallita. Ujú. ¿Qué más tiene? ¿Qué más? La socamate no ignitsi. Bien, hermanitos, miren. Aquí está. Ese es el formato A, vamos a llamarle. Para aclarar lo que decíamos hace ratito. Todos los días Nemontemi son Zipactli, Yeyecatl, Cali, Cuespali y Coatl. No. Veamos. Para los años Tochli, como ustedes pueden ver aquí, para los años Tochli, miren, los días los días Nemontemi les vamos a llamar el primer día Zipactli, Yeyecatl, Cali, Cuespali y Coatl. Nada más. Para los años ACAT, pues aquí mire, dice años. Para los años ACAT, los Nemontemi es Miquisli, Mazatl, Tochli, Atl y Itzcuintli. Son esos días. Así les vamos a llamar a esos 5 días para el año ACAT. Para los años Tecpatl, Osomachtli, Malinali, Acatl, Ocelotl y Cuauhtli. Para los años Kahli, ahorita que estamos en este año Kahli, en marzo, vamos a visualizar, vamos a nombrar estos días Nemontemi. El primer día va a ser Coscacuauhtli, el segundo día va a ser Olin, el tercer día va a ser Tecpatl, el cuarto día va a ser Kiawitl y el último día va a ser Xochitl. ¿Sale? Ahí está. Ahora, dice el hermanito,
Híjole, ¿y cómo le hacemos? Bueno, mire, aquí están los años, los números de los años. ¿Se acuerdan que los años se dividen por ataditos de 13, de 13 años, ¿no? Los tlalpili son ataditos de 13 años. ¿Cómo? Aquí está, mire. Un poquito para irlo aclarando, para que no nos digan, que no nos cuenten, que ¿Soy yo, hermanito, o se quedó congelada? Quedó congelada la Sí. imagen. Ajá. Ah, Y, ajá, decían ustedes, los escucho. que Se quedó congeló un poco su imagen, Temastiani. Ajá, la imagen, como ustedes ya tienen sus formatitos ya impresos, lo que les mostré es esta imagen que está aquí. Sí, por mi internet está fallando, hermanitos. Miren, es este. Aquí es donde nosotros contamos. Cuenten ahí en su engargoladito. Son 13, miren. 13 años conforman un tlalpili. Mm. Más otros 13, más otros 13, 4 veces 13, 4 por 13 son 52. Los 52 años que corresponden a un huehuentilistli, se huehuentilistli, conforman un xiumolpili, un atado de años que sumados en 52 años. Xiumolpili quiere decir una primera ancianidad, un primer ciclo que en el mundo de occidentales, un siglo, para nosotros es un Shomospili, ¿vale? Ahora, de ahí se origina todo esto, miren. Uno, dos, si decimos, no es un día, nació en un día, un año, perdón, un año, dos carrizo. Ah, lo busco aquí en los carrizos. Aquí está, miren, año dos carrizo. Ah, entonces voy a utilizar todos estos cuadritos, pero es que no, miren, estos que están aquí. El número 2, todo este recuadro lo voy a utilizar. ¿De acuerdo? Porque aquí, mire, dice número de año. Miren, esto es lo que está aquí en medio, son números de años. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Llevamos 2 veces 13. Vamos contando. 1, 2. Y aquí está, miren, esta es la continuidad. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Llevamos 3 veces 13, ¿sí? Deben de ser 4 veces 13, que es un Shiu Molpili, que son 52. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4 veces 13. ¿Ahí vamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Qué Bueno, imagen. ¿Qué más, Temastiani? el que calla otorga, ¿eh? Gema, Bueno, Gema. qué bueno, Nitsi. Ahora, ¿y dónde vamos a sacar los señores del día? Estamos poniendo ejemplo como el año 2 Carrizo, ¿de acuerdo? Aquí está, miren. Esta columna que vemos aquí, señores del día, ¿no? Pero ojo, ¿y cómo le voy a hacer? Señores del día. Ah,
en qué día Nemonte mi nació, en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día. Póngale que nació en el día Mazar. Aquí está. Ujú, En un día Mazar nació este niño, esta niña. ujú, Entonces, su numeral del Señor del día sería 7. ¿De acuerdo? ujú, 7. ¿Qué más? 7. Entonces, ujú, ¿cuál sería su numeral de su tonal? Pues 7. mm, ¿Cuál sería su Señor del día? El Señor del día número 7. 7. ujú, Ajá. Ahí vamos. Ya Chicuas. retomamos este que es más Chicome. Chicome. Quema. Ahora, aquí nos dice, miren, señores de mm, la noche. Como está aquí en el número 7, tenemos que seguir esa misma línea, perdón. Esa misma línea, miren aquí. ¿Cuál sería su señor de la noche? El número 7. 7. Y para eso ya debemos de tener aquí en nuestra cabecita los señores de la noche. ¿Quién de los señores de la noche se encuentra en el numeral número 7? Tepe Yoloctli. Tepeyoloctli. Tepeyoloctli. Y su nahualito es el ocelotito. Ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿cómo vamos a buscar su trecena? Recuerden que nos quedamos acá en el número 7 de Señores del Día. ¿Cómo buscamos su trecena? ¿Cómo buscamos las trecenas en las otras tablas? Caminando Hacia arriba. hacia arriba, ¿de De acuerdo? arriba, Hasta encontrar el número uno. 1. Bien. Entonces tengo aquí 7, 6, 5, 4, 3, 1. 2, 1. ¿Cuál sería su trecena entonces? Su novena. Cetipactli. Tezipactli, ándale. Ah, Tezipactli. ujú, Ahí está, ya tenemos su trecena. sí, Vamos con su novena. ¿Cómo lo buscamos? igual, Igual. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Su novena es Tezipactli. No cocodrilo. Sebastián Chicome no es Tlazocteotl. ¿Perdón? En Señores de la Noche, Chicome no es Tlazocteotl. Sí, tiene razón, hermanita. Mm, Es Tlazocteotl y su nahualito es Itz. Izpapal. Perdón. Sí, Ujú. tiene razón. Es Perdón, Itzpapalotl. sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Tlazocamati. Bueno, entonces, hermanitos, hermanitas, ahí está. De esa manera vamos a ir buscando. Ya encontramos su año, su tonal, su trecena, su señor del día y de la noche, su novena, y nada más su rumbo. Para buscar el rumbo, pues es lo mismo, ¿no? Pero más barato, ¿no es cierto? Es lo mismo como lo hacemos con los demás. Miren, vamos a quitar esto y buscamos su tonalito. Estos formatitos también yo ya se los compartí. Ujú. Ajá, a ver, permíteme, ahorita les comparto. Aquí ya tienen numeritos. Eh, ujú. Ahora vamos a buscarle el rumbo de este hermanito. Dijimos que fue 7, ¿qué? 7 Mazat, ¿no? Chicome Mazat. Bien. Chico, Vamos a usar estos formatitos para ver su rumbo cósmico, ¿no? Aquí está el número 7, miren. Vamos a buscar Mazat. En Tlahuiztlampa, el rumbo oriente, por donde sale el sol. Veamos. Mazat. Aquí está. Chicome Mazat. Miren. Tlahuiztlampa. Chicome Mazat. Ahí lo tenemos. Él es del rumbo del oriente, de Tlahuiztlampa,
y su color de la sabiduría es el color amarillo. Son Amarillo. personas con mucho conocimiento, ¿verdad? Y ahí está, hermanitos. Ahora les pregunto a ustedes. Yo sé que sí, en su momento yo sé que se les va a dificultar. Van a decir, híjole, pues sí, pues, porque él ya ha utilizado los formatos, por eso se le hace muy fácil, por eso dice que que no cuesta mucho. Sí, yo los entiendo, hermanitos. Me pasó lo mismo cuando empecé con esto. Pero yo lo que les pediría que no perdamos esa paciencia con nosotros. A veces decimos, es que mi maestro no me tiene paciencia. No, él o la que no tiene paciencia eres tú, porque te desesperas, ¿no? Bueno, hermanitos, entonces, dudas, preguntas, aportaciones, enriquecimiento. Recuerden que también no soy perfecto, cometo errores. Y bueno, los escucho, hermanitos. ¿No hay Vamos preguntas? bien y vamos bien. En la práctica van a salir las preguntas. Sin duda, hermanito. Sin duda van a salir muchas preguntas, pero créame, en todo, estoy en la mejor disponibilidad para acompañarlos. Lo único que a veces pues me agarran ahí manejando o estoy en una ceremonia, pues no les puedo contestar rápidamente. Pero si estoy disponible, yo con mucho amor, mucho respeto, mucho honor hacia ustedes, les respondo desde mis posibilidades, ¿no? Créame que tratamos de hacer mil malabares con tal de que estemos también en esa disponibilidad para ustedes y seguir caminando juntos, ¿no? Hermanita Ocelot, por ahí nos veíamos que levantaba su mano. Sí, Ya qué más, Ocelot. Dani? Sí, Sí, hermanita, la pues, escuchamos. buenas noches. Sí, nada más como reiterando. Entonces, si la persona, aunque haya nacido un 8 de marzo, pero es, por ejemplo, un año Tochtli y nació a las 4 de la mañana, ya no entra en Nemontemi. Le hacemos su cálculo normal, ¿verdad? Con las otras tablitas. Sí, hermanita. No, Ok. no, sí entra. A ver, de manera rápida, denos ahorita, lo comprobamos, nada más ese pequeño detalle. ¿De qué Ajá, por año ejemplo, es, hermanita? del año, es año Tochtli, Ajá, me 8 de refiero. marzo a las 4 de la mañana. 8 de marzo. Año, ¿cuál sería su año? To- de 1986. 1986. Aquí está. Es Tochtli, 13 Tochtli. 13 Toshli. Ya, este formato sí lo usamos para Nemontemi. De ahí nos vamos hasta los otros Nemontemi, ¿no? A ver, Ujú. vamos a ver, permíteme. Dijimos que 86, 13 Toshli, 13 Toshli, su regente de su año es Xiuhtecuhtli, el señor del fuego celeste. Nos vamos aquí nada más para comprobar que es Toshli. Desde los años Toshli, en este Sí, formatito. Mire, Toshli, 8 de Tochtli. marzo. Aquí está, mire. Ujú. Si es Nemontemi. Sí, es Nemontemi, pero nació a las 4 de la mañana. Esa es Sí, mi ahorita duda. vemos. Hoy, ahorita estamos a 8 de marzo, Pero se ¿no? regresa nada más al siguiente Nemontemi, pero sigue siendo Nemontemi, al siguiente Sí, día. Nemontemi nomás cambia el nombre de su tonal como Nemontemi. Pero Entonces, sí. Ah, ya. ujú, Sí, ya. Zipactli inició su tonali de Zipactli el día 7 de marzo. El día 7 de marzo, a las 6:45 de la mañana,
a las 6:45 de la mañana, inició el tonali, el primer tonali, Nemontemi, que es Zipactli. Termina el día 8 de marzo, el día 8 de marzo, a las 6:45 de la mañana. Entonces, si usted dice que ella es de las 4, ¿qué? 4, De las 4 de la mañana, ajá. 4 de la mañana. Entonces, ¿qué tonali le corresponde? ¿Sería? Patli. Chipactli. Zipactli. Zipactli, ujú, Zipactli. Sí, es Nemontemi, es Zipactli. Vamos ahí, ya tenemos ese dato. Ahora, este casi no lo utilizamos, nomás para ver si está dentro de los Nemontemi de ese año. Ahora nos vamos con nuestros formatos. Ya estamos haciendo ese ejercicio. Que vamos a ver. Aquí está. Dice es de los años Toshli. Ajá, estoy. Buscamos. Aquí sí buscamos de manera horizontal. 1, no es 1 Toshli, 5, 9. Aquí está, mire. 13 Toshli. Dice Tochtli. Ujú, Y dijimos que es Zipactli. A estos formatitos vamos a utilizar, mire. ¿Sí? ujú. Entonces, ella es o él es, Ella, su numeral es 9. ¿Es 9? Zipactli. 9 Zipactli. Ujú. Entonces es 9 Zipactli. Ahora buscamos su trecena, al igual como los demás. Miren, aquí está 9. Aquí bajamos 8, vea. 9. Como aquí están los señores del día, nos pasamos hasta el otro, el del año 12. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál sería su trecena? Seacatl. Seacal. ¿Ya? Bueno. Ahora vamos con su señor de la noche. Aquí su señor de la noche es el número 7. Ahora sí ya sabemos que el número 7 es Tlazo, Tlazoteo. Papá. Y su regente es, o sea, su nahualito es Itzpapal. Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. ¿Ahí vamos bien? Sí, Ahora buscamos novena. su novena. Aquí como queda el número 7, bajamos también aquí también con los señores de la noche. Buscamos, aquí está, miren, el 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces su Secuautli. novena es Secuautli. 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 ¿Sí? Su Sí. señor de la noche, perdón, su señor del día es el número 9. 9. ¿Y dónde lo buscamos? Aquí en estos formatitos, aquí está, miren. Miren, aquí están los señores del día. Vean, es el número 9, entonces su señor del día es Quetzalcóatl. Su volátil es el huexolotl, es el guajolote. Su regente es Tlaloc. Y señor de la noche dijimos que es el número 7. También aquí encontramos el número 7, Chicome. Tlazoteotl. La solteo. Y su regente es Itzpapalot. Y aquí lo encontramos. Papalo. Su novena dijimos Seacatl, ¿verdad? Aquí miren, aquí están las novenas. Buscamos Seacatl, aquí está. Secuautli, Temachtiani. Perdón, Secuautli, ¿verdad? Ajá, es Chipetote. Secuautli. Ay, Tecpatlo, Somatli, Petote. Ujú. Chipetote. Abajo, Temachtiani. Aquí está. Ajá, su regente Xipetote. Y Chipetote. dijimos que a su trecena es el Secuautli, ¿verdad? Sí, Secuautli. Ah, ¿qué más? O Seacatl. Seacatl. Perdón, Seacatl, ¿verdad? Aquí está, ¿Su miren. trecena? Sí, su trecena, sí Su es. trecena es Seacatl. Ahí me confundí. Entonces, su regente es Chalchihuitlicue y Tlazocteotl. Eso. Chipetote otra vez. Ujú. ¿Sale?
Ujú. Bueno, ahora buscamos su rumbo cósmico. Vamos a aquí vamos a utilizar estos formatitos que ya tenemos aquí presentes. Bueno, pues nuevamente lo activamos. Vamos a darlo por acá. Aquí está. Vamos. Aquí estás. Muy bien. Este es el formatito para que vayamos buscando su rumbo cósmico. ¿De acuerdo? Dijimos que es el número 9. Aquí está, mire. La Sí, Huistla, pa. sí. Ujú. Este es el rumbo Tlahuizlán, pa. Ujú. Su color es el amarillo. El amarillo representa el conocimiento, el entendimiento, la empatía. Y aquí está, es el número 9. Tan hermoso esta imagen. Aquí está otra hermosa imagen que la casa, el espíritu se alimenta de esa casa, de esa persona, ¿no? Entonces, hasta aquí, hermanitos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Difícil, fácil? Mm, no, me gustaría que cada uno de nosotros hiciera un ejercicio Nemontemi y como decía el hermanito Martínez, de a partir de que ya lo empezamos a practicar, ya nomás vi cómo lo hizo el maestro, sí, sí, ya lo entendí, pero ahora hazlo, híjole, y de Ajá. aquí, ¿qué es lo que, dónde tengo que ir, qué tengo que hacer? ¿Por qué no lo ejercitamos, hermanitos? ¿Sale? ¿Saben? Nos puede servir de mucho estos formatitos, permíteme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El formatito donde están los años, los años gregorianos, donde convertimos, ¿se acuerdan? Eso nos puede servir. Agarramos el día 8, el día 9, el día 10. No, no hay falla. 8, 9 y 10. Uno de esos días agarremos y hagamos un tonal que sea Nemontemi. Y eso nos va a ayudar a que podamos irlo entendiendo mejor. ¿Sí? ¿Qué les parece si hacemos ese ejercicio? Y ya encontraremos las respuestas. Quema, ¿Sí, Temastiani. hermanitos? Qué Sí. Quema, quema. Perfecto. Tlahtlaue, ¿Qué Manognitsin? Entonces, tlahtlaue. sí, ya. Y nada más hacerles el recordatorio que por favor busquen un pequeño rosario, pequeña con cuentitas para que mañana lo utilicemos, ¿sí? Es que no lo encuentro. Bueno, está bien, pero hay que conseguirlo. Y justamente esto vamos a trabajarlo el día domingo. O sea, nos va a servir este collarcito para, para mañana, pero también para la charla de domingo. El día domingo les voy a hablar de manera muy general porque ahí es para todo el público que quiera conectarse, pero mañana solamente para los del círculo donde vamos a irles dando cada uno la oración, la plegaria que vamos a aplicar y una serie de 4 ejercicios por grupo de Tonalti, de Zipactli a Coatl, de Miquistli a Itzcuintli, de Ozomatli a Cuautli, de Coscacuautli a Xochitl. Hay un ejercicio que hay que estarlo haciendo. Estamos haciendo aquí la plegaria, contando, tocando, porque eso nos va a ayudar a concentrar nuestra energía para que podamos seguir trabajando armonizadamente, pero sobre todo en conciencia. Y por favor, escriban su experiencia, escriban todo eso que sueñan y poco a poquito todos esos sueños les van a servir para que empiecen a interpretar, para que empecemos a entender el Tetzahualistli, los presagios. Los sueños nos dan información, nos dan mucha sabiduría. Solo hay que saberlos utilizar. Hermanita Gris, abuelita, la escuchamos. Quema, Temastiani, Tlazohcamati.
únicamente como observación, la forma en la que los formatos que nos dio primero los podemos ir ejercitando y mi forma fue hacer una especie de instructivo y ponerlo entre las hojas para saber qué paso requería entre uno y otro formatito. De esta misma manera, es una sugerencia hacer los ejercicios con los Mnemontemi, con los 10 Mnemontemi, para que así entendible, ligero, razonable, y nos cuesta 2 o 3 vueltas, ¿no? No hay que tener el miedo a equivocarse, porque por eso son ejercicios. Y pues siempre la gran ayuda que tenemos en usted, el gran apoyo de que nos contesta, como usted bien lo dijo, a veces está ocupadito, pero más adelante nos está regresando el mensaje. ¿Y por qué no inclusive entre nosotros, verdad? Entonces, esa es la primera sugerencia. Y la segunda es que no debemos dejar de tomar en cuenta esos cambios que ha hecho el gobierno en los horarios. Eh, Cuando se instituyó el horario de verano que inició o que terminó a las 2 de la mañana, a las 02 horas, de cada específico día. Todo eso también hay que tenerlo en el dato preciso en la mente, precisamente precisamente, perdón, por las horas de nuestras fechas, porque así ya tenemos señalados cuáles fueron los años en los que se modificó el horario y precisamente por eso, por el horario de verano, pues tenemos que hacer un reajuste. Lo mismo cuando no entra dentro del uso horario el lugar de nacimiento de la persona, hay que, pues, transformarlo a la hora centro. O sea, no sé si en el norte o en el sur hay 1 o 2 horas de diferencia, pues hay que trasladarlo a la hora centro. Y sobre esos ajustes ya se tiene eh, un, un trabajo más exacto, más preciso, porque después, eh, cuando uno ya entra a la práctica de estos ajustes, se da cuenta que antes pues no eran precisamente tomados en cuenta y entonces puede haber un detalle y es mejor, como les dije, consultarlo como si fuéramos colegas, ¿verdad? Entre nosotros, porque por eso somos hermanitos, por eso formamos esta tribu y a la orden y ahí estamos todos. Y Tlazocamati a todos y a usted, Temastiani, por este apoyo. Ómete. Sí, hermanita, la Socamati. Sí, acuérdense que les compartí yo el formato, lo que dice la abuelita sobre los horarios, ¿no? Los horarios de verano. Hay un cierto año que iniciaron con el horario de verano y este año 2022 se terminó con ese horario de verano. Solamente esa parte especificar, ¿no? Porque se adelanta 1 hora. Ya todo lo demás, pues es hacerlo con paciencia. Algunos de los hermanitos, dicen, no, pues hazme mi tonal. Sí, lo hacemos así, rapidito. Pero lo correcto es, presento, por ejemplo, ahorita llevé como 5 tonales en ese lugar sagrado donde yo lo trabajo, ¿no? Los presento y pues ahora sí, de ahí a describirlos, ¿no? Inclusive pasarle al abuelito Tonal Pucket, revísemelo, chéquelo, si hay un detalle, dígame. No, sí, sí, está bien, ya lo revisamos. Ah, bueno. Ahora a describir todos estos tonales, ¿no? Sí, hermanitos, pues la otra sugerencia, sí, tiene toda la razón, hermanitos. Somos una familia, somos un equipo, trabajemos juntos. Tal vez los tiempos, tal vez los espacios, pero pues si alguien tiene una duda, ahí está el grupo y podamos irnos ayudando, ¿verdad? Juntos.
Bueno, pues todo a su tiempo y hay que darle tiempo al trabajo, porque no es tan solo, es que lo quiero hacer ya, ya. No, no, no. Hazlo con paciencia para que salgan bien las cosas, ¿no? Todo a su tiempo. Bueno, hermanitos, nos vemos el día de mañana. Por favor, consigan su collarcito, 40 cuentitas para que podamos trabajar. ¿Sí? Eso, Timoy Camacho, Tasque. Marciani.